Una vez concluido el análisis económico estático, podríamos empezar a explicar el análisis económico que no es estático, que lógicamente es dinámico. Y el análisis económico dinámico, igual que los datos de explotación en la información primaria, ¿se acuerdan? ¿Recuerdan? Eran los datos más complejos, aquellos datos que veíamos en el capítulo 2, en la clase 2, clase técnica 2 de análisis de viabilidad económico-financiera. Resulta que nos encontramos que el análisis económico dinámico es el más complejo, sin lugar a dudas, de todos los análisis. Y es complejo porque combina elementos que tienen que ver con elementos de naturaleza contable con lo que son las matemáticas financieras. Pero volvemos a lo mismo. Nos interesa comprender qué significa, nos interesa comprender cuáles son sus variables, pero los cálculos de los indicadores, los cálculos de las variables en la consideración, ya la realiza automáticamente los sistemas que planteamos, en este caso Anavía. Vuelve a ser un análisis económico, por lo tanto, ¿es rentable o no es rentable? Pero en este caso lo que lo planteamos es que sí considera el distinto valor a lo largo del tiempo del dinero. Quiero decir, considera que 100 euros de hoy no son lo mismo que 100 euros de dentro de 4 años. Y el coste del dinero, cuando nosotros vamos a un banco, nos lo da el hecho del tipo de interés que nos están ofreciendo. Por lo tanto, recordamos que en el plan de financiación nosotros calculamos una variable que entonces decía, y ahora recuerdo, que era una variable muy importante, que era el coste medio ponderado de capital, que me venía a decir que por cada 100 euros de una financiación de un proyecto tenemos como coste tantos euros. Por lo tanto, ¿cuál va a ser la variable que va a permitirme calcular una serie de indicadores considerando el distinto valor del dinero a lo largo del tiempo? Pues esa variable no es otra que el coste medio ponderado de capital. De él hablaré a continuación. ¿Qué instrumento? Recuerdo que en el análisis económico estático utilizábamos la cuenta de resultados previsional. Aquí el instrumento que utilizamos son unos indicadores de análisis de viabilidad económica dinámica que son BAN, TIR y TIR neta. ¿Qué es el BAN? ¿Qué es la TIR y qué es la TIR neta? Son fórmulas financieras y la primera de ellas, que es el BAN, es valor actual neto, es un acrónimo de valor actual neto. En función de utilizar la notación anglosajona o utilizar la notación en español, resulta que variará el hecho de estas siglas, pero nosotros lo vamos a utilizar con la notación española, el BAN. ¿Qué significa el BAN? ¿Qué mide el BAN? Es una medida de rentabilidad, lógicamente, es absoluta. Quiere decir que está midiéndolo en euros. El BAN dice el proyecto ha arrojado una rentabilidad de 123.457 euros. Es en euros, no es en porcentaje. ¿Y qué quiere decir neta? Que considera ya el pago de todos los compromisos que tiene la financiación. Es decir, si la financiación plantea pagar intereses, si se ha planteado también, lógicamente, recuerdo el coste de oportunidad también en la fuente de financiación propia, pues esta rentabilidad ya considera pagados todos esos intereses relacionados con la financiación y ese coste de oportunidad ajena, y ese coste de oportunidad relacionado con la financiación propia. Por lo tanto, estamos hablando de una medida depurada, una medida que nos permite decir que si el BAN es mayor que cero, el proyecto es viable en un horizonte del tiempo, ¿de acuerdo? En un horizonte de tiempo, porque es necesario realizar el BAN o a 10 años, o a 15 años, o a 20 años. Recuerdo que la cuenta de resultados, análisis económico estático, medía el resultado año a año. En este caso, BAN, TIR y TIR neta se calculan para un horizonte temporal. Por una convención y por no llegar a o no generar un exceso de análisis, consideramos desde el punto de vista del conocimiento técnico y de las simulaciones 15 años como horizonte temporal. Luego hablaré del horizonte temporal. Ese horizonte temporal nos va a indicar, lógicamente, los sumandos que tendrá el BAN y ahora veremos la fórmula a continuación. Por lo tanto, si el BAN es mayor que cero, diremos que el proyecto es viable económicamente porque el BAN es una medida de rentabilidad en euros
neta, quiere decir que ya considera todos los pagos relacionados con también la estructura financiera, los pagos de intereses y los pagos también, no los pagos, perdón, el costo de oportunidad relacionado con la financiación propia. Igual que existe el banco, ahora indicaré cómo se calcula, aparece la tasa interna de retorno. La tasa interna de retorno, que lo conocemos como TIR, vuelvo a la relación que existe entre el acrónimo y la posibilidad de variar ese acrónimo en función del uso de la denominación anglosajona. En este caso hablaríamos de rentabilidad, pero en vez de ser absoluta sería rentabilidad relativa, por lo tanto si era absoluta recuerdo que era en euros, si es relativa, algo relativo quiere decir que está en términos porcentuales, en porcentaje. Y en este caso, si aquella era neta y consideraba pagado, la TIR, si decimos por ejemplo que un proyecto tiene una TIR de un 4%, hasta que yo no conozca el coste medio ponderado de capital, no podré decir si ese proyecto es viable económicamente o no lo es. Porque la TIR es bruta, es decir, no ha considerado todavía los compromisos relacionados con la financiación. No ha considerado todavía, su resumen era el coste medio ponderado de capital. Por eso, el criterio de viabilidad no será TIR mayor que cero, no es una medida neta, no es una medida depurada, sino que la TIR tiene que ser mayor que el coste medio ponderado de capital. Y en ese momento diríamos que un proyecto es viable económicamente. Si el VAN es mayor que cero, la TIR es mayor que el coste medio ponderado de capital. Y si la TIR es mayor que el coste medio ponderado de capital, el VAN es mayor que cero. Quiere decir que si hubiéramos utilizado única y exclusivamente el VAN, con eso nos valdría. ¿Por qué utilizo distintos? Porque en función del ámbito en el que se realiza el análisis de viabilidad económico, pues una cuestión también de calidad del análisis realizado, hay algún tipo de analista de riesgos que puede utilizar, por ejemplo, o analista de inversiones que pueda utilizar la TIR en vez de utilizar el VAN. La VAN tiene de bueno que, el VAN, perdón, tiene de bueno que es un indicador neto, tiene de malo que es en términos absolutos, con lo cual no mide. Si digo, por ejemplo, que el VAN de frutería Pepito, que es una frutería pequeñita, es de 100.000 euros, y digo que el VAN del Corte Inglés es de 100.000 euros, pues parece que es que han tenido la misma rentabilidad, pero es que no tiene en cuenta sobre qué inversión se realiza, por eso es absoluta, no es relativa. Sin embargo, la TIR es más utilizada porque está en términos relativos, y utilizarlo en porcentaje siempre da una mayor información porque tiene en cuenta la inversión que se ha realizado en una inversión o en otra. Igual, yo creo que podemos aproximarnos a una medida que nos indique directamente una rentabilidad relativa neta sobre el capital invertido cada año. Y esa sería la TIR neta. Pues si el coste medio ponderado de capital está en porcentaje y la TIR está en porcentaje, y hemos dicho que TIR se relaciona con coste medio ponderado de capital, si a la rentabilidad bruta de la inversión le quito lo que cuesta la financiación, obtenemos la rentabilidad relativa neta. La TIR neta, pues si lógicamente hacemos esta relación, si la TIR es mayor que el coste medio ponderado de capital, la TIR neta como será positiva, con lo cual diremos que el proyecto es viable económicamente siempre y cuando su TIR neta sea mayor que cero. Por lo tanto, tres fórmulas para poder calcularlo: valor actual neto, tasa interna de retorno TIR y TIR neta, que sería la tercera. Y en este sentido los criterios son VAN mayor que cero para decir que un proyecto es viable económicamente, TIR mayor que el coste medio ponderado de capital para decir lo mismo, que un proyecto es viable económicamente, y TIR neta mayor que cero para decir lo mismo, quiere decir que un proyecto es viable económicamente. Por lo tanto, esta sería la explicación del significado de cada uno de los indicadores, que son unidades de medidas, como si hablamos de los grados Celsius o Fahrenheit para hablar, por ejemplo, de medidas de la temperatura. Pues en este caso hablamos de distintos indicadores para medir lo mismo, que es la rentabilidad económica dinámica, la rentabilidad que en un horizonte temporal, la rentabilidad que considera el distinto valor que tiene a lo largo del tiempo el dinero. Seguimos con este análisis complejo y lo hacemos planteando las mismas cuestiones que planteábamos con el análisis económico estático, los resultados previsionales. Si aquellos no eran concluyentes, en este caso un VAN positivo, una TIR mayor que el coste medio ponderado de capital, una TIR neta positiva, criterios que hemos visto con anterioridad, sí nos pueden indicar que un proyecto es viable económicamente en un horizonte temporal considerado. Hemos dicho que vamos a tomar como convención para generar un análisis concreto 15 años. En ese sentido, esa es condición de viabilidad económica, pero esa condición no es condición de que el proyecto sea viable, porque el análisis de viabilidad económico-dinámico es una condición necesaria, pero no suficiente, de viabilidad general del proyecto.
no es un análisis definitivo. Sin embargo, nos aporta información sobre la rentabilidad en un horizonte temporal. Aspectos técnicos, pues si la cuenta de resultados estaba basada en el principio de Vengo, ingresos menos gastos, en el caso del cash flow, en el caso del análisis económico dinámico, vamos a basarnos en el principio de tesorería. De ahí el lapsus con lo del cash flow. El cash flow es la diferencia entre los cobros y los pagos. Por lo tanto, en este caso estamos hablando de pequeñas diferencias que son importantes. Hay también una cuestión técnica de gran calado para comprender el por qué tenemos que determinar de manera exproceso un cuadro de tesorería, un plan de tesorería o una previsión de tesorería específica para el caso del análisis del BAN, de la TIR o de la TIR neta. Y es que resulta que se consideran independientes variables de activo de variables de pasivo. No es una cuestión gratuita, ahora después lo comentaremos, hay unas variables de activo, las variables de activo resulta que van a ser los cash flow, que son cobros menos pagos, y el coste de inversión inicial, que es una salida de dinero que hay al principio. Por lo tanto, esta es una variable de activo, esta otra variable de activo, y ahora veremos en qué afecta. Quiero decir, para calcular el cash flow no podré considerar ningún concepto de pasivo, ahora lo comentaré. Y por otra parte, si nos encontramos con una variable de pasivo, que es el coste medio ponderado de capital. ¿Por qué una variable de pasivo? Porque el pasivo son las fuentes de financiación, son los orígenes, y el coste medio ponderado de capital lo que nos mide es el coste que tiene nuestra financiación, el coste que tiene nuestro pasivo. Por lo tanto, muy importante este aspecto técnico a considerar. Y por otra parte basa su cálculo en las matemáticas financieras. Y las matemáticas financieras, el cálculo mercantil, plantea que 100 euros de hoy valen menos que 100 euros del año siguiente. Ahí no estamos hablando en ningún caso de los precios, de la subida del coste de la vida. Estamos hablando del coste del dinero. El coste del dinero. Por lo tanto, en ese caso, basa su cálculo en la de subestimación de las necesidades futuras frente a las presentes. Por eso va a ser necesario corregir cada uno de los cash flow actualizándolo hacia lo que sería el momento cero, para generar una equivalencia financiera que nos permita comparar lo que se ha conseguido en el momento cero, en el momento 1, en el momento 2, en el momento 3, 4, 5, hasta el horizonte temporal considerado, que en este caso son 15 años. Son cuestiones muy importantes, son cuestiones de calado. Si en algún momento es necesario madurar un poquito más este aspecto, no hay ningún problema, detenemos la clase e intentamos reflexionar o rebobinar para ver las cuestiones. Hago una especie de síntesis, y es que estamos hablando de principio de tesorería, cobros menos pagos, estamos hablando de que existen variables que son de activo y variables de pasivo, y ahora veremos en qué se traduce ese aspecto técnico preliminar a considerar, y que basa su cálculo en que un valor, dinero que consigamos en años posteriores, siempre tiene menos valor que un dinero que tengamos ya en años previos. Eso es una cuestión lógica. Si yo tengo 100 euros en el primer año, simplemente ingresándolo en un banco, en una entidad financiera, nos van a ofrecer un interés que va a hacer que ya no tengamos 100, sino que tengamos 100 más 1, por ejemplo, teniendo en cuenta que los tipos de interés a día de hoy son bastante bajos. Y por otra parte también consideraremos, aunque es una cuestión opcional, pero en este caso, ya que hemos hecho los cálculos automáticos, hemos considerado también los cash flow deflactados. Si actualizar es considerar el coste que tiene el dinero a lo largo del tiempo, deflactar quiere decir considerar la subida de precios que se va produciendo año tras año. Por lo tanto, en ese sentido, lo que vamos a hacer es corregir con la tasa de inflación los cash flow. Ahora después lo observaremos en el cálculo. ¿Qué variables vamos a necesitar? Pues teniendo en cuenta el cálculo del BAN y el cálculo de la TIR, vamos a ver las fórmulas. Y vamos a empezar con una fórmula que nos va a permitir explicar todo. Y esa fórmula va a ser el BAN. El BAN es una fórmula financiera que me indica una salida, por eso es negativo. Al principio nosotros incurrimos en un coste de inversión, o sea, recordamos el plan de inversión, bien podrían ser desde activos intangibles hasta inmovilizados materiales hasta llegar al fondo de maniobra necesario. Y por otra parte, por eso tiene una salida, no está actualizada ni corregida porque se produce en el momento cero,
Por lo tanto, todo lo vamos a comparar en el momento cero, en el momento inicial. Pero si no encontramos un cash flow, que es la diferencia entre cobro y pagos, que ahora veremos cómo lo calculamos, actualizado al momento cero, llevado al momento cero gracias a este cociente, que es 1 más el coste medio ponderado de capital. Coste medio ponderado de capital. Recuerdo que el coste medio ponderado de capital nos dice el coste de nuestra financiación. Esta es la variable de pasivo que estamos utilizando. Por lo tanto, si el Q1 real, que ahora después observaremos cómo se calcula, volvemos que esos cálculos se realicen automáticamente con el sistema Navier, el Q2 real, que es decir, el cash flow, la diferencia entre los cobros y pagos obtenida en el año segundo, resulta que lo vamos a actualizar dividido entre ¿qué? Dividido entre 1 más coste medio ponderado de capital, pero ahora actualizado 2 pasos. Es decir, si está en el momento 2, los 2 pasos lo hacemos elevando al cuadrado lo que sería en este caso la tasa de actualización. Pongo el punto suspensivo porque en este caso el horizonte temporal puede ser diferente. Aquí estamos considerando hasta el año 15. Y en este caso sería QSUN real, que es decir, deflactado, quitado de la subida de precios hasta ese momento. Y por otra parte, o sea, considerando los precios en el momento cero, los precios constantes en el momento cero, y por otra parte, actualizado n veces. Quiero decir, si yo ingreso 100 euros en un banco a 15 años, tendría, con una capitalización compuesta, obtendría que 100 euros por 1 más ese tipo de interés elevado a 15. Actualizar es hacer todo lo contrario que capitalizar. Es intentar llevar a una equivalencia financiera en el momento cero, y por eso lo que hacemos es dividir en vez de multiplicar. No estamos capitalizando al final, estamos actualizando al principio. Recordamos que el BAN es mayor que cero y ese sería el criterio de rentabilidad. La TIR es una derivación, es un cálculo que se consigue igualando a cero el BAN. Si igualamos al cero el BAN, la tasa que nos permite igualar a cero el BAN es la que nos va a dar la tasa interna de retorno. Y en este caso es un cálculo que atendería a la misma fórmula del BAN, simplemente pondríamos cero en el valor del BAN y pondríamos, sustituyendo el coste medio ponderado de capital, la TIR, porque insisto que la TIR es la obtención dentro de una ecuación de una tasa. La TIR, ahora comentaremos, puede dar problemas de raíces múltiples. Raíces múltiples quiere decir que en algún momento nos puede dar una inconsistencia. No hay ningún problema porque como el BAN, la TIR y la TIR neta son equivalentes, quiere decir que cuando el BAN es mayor que cero, la TIR va a ser mayor que el coste medio ponderado de capital y la TIR neta va a ser mayor que cero. Si ya hemos tenido el BAN que no tiene ningún problema de raíces múltiples positivos, ya podremos decir que el proyecto es viable. Y por otra parte, la TIR neta es simplemente utilizar como sustraendo el coste medio ponderado de capital y como minuendo lo que sería la tasa interna de retorno. Si la TIR neta es mayor que cero, recuerdo el criterio de rentabilidad. Si la TIR es mayor que el coste medio ponderado de capital, criterio de rentabilidad. Si el BAN es mayor que cero, criterio de rentabilidad. Muy bien. Diremos ahora, muy bien, esta es la fórmula, pero ¿de dónde obtenemos cada una de las variables? ¿De dónde obtenemos el coste de inversión? Yo creo que nos suena de la información primaria que habíamos introducido en las clases anteriores. Y el coste medio ponderado de capital les debe sonar porque lo vimos cuando vimos el plan de financiación, cuando vimos la clase, en este caso la clase número 4, y en este caso lo que nos quedaría es determinar los cash flows, ¿no? Pero vamos a volver y vamos a explicar de dónde viene cada una de las variables. El coste medio ponderado de capital se consigue gracias a ¿qué? A la información que introducimos en el plan de financiación. Es una variable de pasivo, la única a resumir precisamente el coste de ese pasivo. ¿Cómo participa? Por una cuestión de lógica. Si ustedes se van, por ejemplo, a Bolivia, o se van, por ejemplo, a países donde los tipos de interés de la financiación son más altos, los proyectos tendrán más dificultades que ser rentables. Si ustedes preguntan, por ejemplo, a personas que se hayan financiado en los años 80 o en los años 90, pues le podrán decir que a día de hoy el coste de la financiación es mucho más bajo. En aquellos momentos existían más dificultades para hacer que un proyecto fuera viable por esa circunstancia, por el hecho de que el coste de la financiación era más alto. Recordamos que en esos momentos nos encontrábamos a finales de los 80 préstamos fácilmente al 18%, al 19% o al 20%. A día de hoy nos estamos encontrando préstamos prácticamente al 1 al 1,5% en función de cómo lo hayamos negociado. Por lo tanto, lógicamente, en el caso de un mayor coste medio ponderado de capital, el BAN
va a verse reducido y la TIR neta va a verse reducido. ¿Cómo participa el coste medio ponderado de capital? Hemos visto la fórmula. En el BAN aparece como tasa de actualización para permitir llevar todos los cash flows de los años 1, 2 hasta el año N, 15 en nuestro caso, en nuestro sistema de simulación, hasta el momento cero, pero en el caso de la TIR no participa, porque la TIR, recuerdo que era, lo hemos visto hace un momento, es la tasa que iguala el BAN a cero, por lo tanto no calcula, por eso es bruto, o sea, no tiene en cuenta el coste medio ponderado de capital. Y la TIR neta lo que actúa, recordamos que la TIR neta es la TIR menos el coste medio ponderado de capital, con lo cual actúa como sustraendo. Lógicamente, si al subir, si nosotros nos encontramos con una ventaja financiera, posiblemente es de las pocas ventajas que está teniendo para la empresa la crisis económica de estos últimos años. Estamos grabando esta explicación en el mes de marzo del año 2016, pues resulta que lo único bueno que ha tenido la crisis es que la financiación es mucho más barata, con lo cual la empresa en ese sentido nos estamos viendo favorecidos. Siempre y cuando tengamos acceso a la financiación, que es otra cuestión ya que tiene que ver con las características de riesgo de las operaciones y también de las propias empresas. Hemos visto el coste medio ponderado de capital, hemos comprendido dónde viene y tenemos el coste de inversión. El coste de inversión no es otra cuestión que la suma de la inversión. La suma de esas construcciones, de esos terrenos, de esas instalaciones técnicas, de esa maquinaria, de ese mobiliario, utillaje, fondo de maniobra de trabajo, el tema de los gestos de seguridad, por otra parte también las fianzas constituidas a largo plazo, los gastos de constitución. Recuerdo la clase, en este caso número 3, que era la que se refería al plan de inversión. La notación, cuando se utilizan estas fórmulas, normalmente es A, igual que la notación del coste medio ponderado de capital, a veces K. En este caso lo estoy utilizando por ser una notación que estamos utilizando bastante como CMPC. Por otra parte, una variable lógicamente de activo, porque inversión es sinónimo de aplicaciones y es sinónimo de activo, y participa del siguiente modo. En el caso del BAN aparece como sustraendo, menos A, la fórmula que teníamos, menos el coste de inversión, menos A, y por otra parte en la TIR actúa también como sustraendo y en la TIR neta afecta a la TIR, con lo cual lógicamente al afectar a la TIR le va a afectar también a la TIR neta con una derivación de la TIR sustrayendo el coste medio ponderado de capital. ¿Qué efecto tiene? Es una cuestión importante saberlo, pues lógicamente si un proyecto tiene una inversión muy alta, sus exigencias van a ser mayores y va a hacer que ceteris paribus, aislando esa variable, siempre estamos hablando de aislándola, no considerando la otra, a mayor coste de inversión, el BAN como es, el BAN es más bajo, la TIR es más baja y la TIR neta es más baja. Por ejemplo, se achacaba en los primeros años en los que se detectó la crisis, se achacaba en el año 2008-2009, problema a la subida de tipo de interés. En ese momento el ministro de Economía, Pedro Solbes, indicó claramente que el problema no era, y con acierto, la subida de los tipos de interés. El problema era la inflación que se había producido por elementos como, por ejemplo, las construcciones, que habían tenido subidas que eran subidas exponenciales. Eso hizo que, lógicamente, las inversiones en muchos casos fueran excesivas, subieran, y eso, lógicamente, penalizaba la rentabilidad del proyecto. Lógicamente, si el sustraendo es mayor, a ser un valor negativo en lo que sería la operación, va a hacer que el BAN sea más bajo, va a hacer que la TIR sea más baja y que la TIR neta también sea más baja. Lógicamente, si tenemos una inversión más baja, resulta que nos vamos a encontrar que el BAN es superior, que la TIR es superior, que la TIR neta es superior. Ponemos un ejemplo. Los viveros, existe a día de hoy un boom de los viveros de empresas. Los viveros de la empresa lo que permiten precisamente a la empresa es bajarles el beneficio de los sistemas de promoción. Sistemas de viveros como los que promueven, por ejemplo, los CADE o algunas entidades, en el caso de Andalucía, o algunas entidades como ayuntamientos, pues lógicamente lo que está haciendo es que reduce el coste de inversión, y al reducir el coste de inversión mejora las posibilidades de rentabilidad. Hay que tener en cuenta que vamos a hacer 3 años posteriores, al margen de que también se opta cada día más por el alquiler más que por la propiedad en el caso de la empresa. Y por otra parte, además del coste de inversión, nos encontramos con el cash flow deflactado. Y el cash flow deflactado, que tiene una notación de Q sub I, Q sub 1, Q sub 2, Q sub 3 en función del año, resulta que se consigue gracias a los datos de la explotación que habíamos visto en la clase 3 y al plan de inversión. Observamos, variable de activos, no consideramos en esos pagos, no consideramos en ningún momento los intereses, que son un pago. Pero sin embargo, ¿por qué no consideramos los intereses? Porque resulta que si consideramos aquí los intereses en el cash flow, ya habíamos considerado en el coste medio ponderado de capital los intereses, por lo tanto estaríamos contabilizando dos veces ese perjuicio que supone la rentabilidad, el coste medio ponderado de capital.
El coste de inversión vamos a obtenerlo directamente, es directo, el coste medio pondrero de capital, los cash flow también automáticamente, pero es necesario explicar cómo se calculan los cash flow. Parecerá en algún momento que existe una similitud entre los cash flows que tenemos cada uno de los años, es decir, estos cálculos que estamos especificando se hacen. Bueno, el cash flow lógicamente participa en el BANS como sumandos, en la TIR participa como sumandos, en la TIR neta pues participa la TIR. Lógicamente, si los cash flows son más altos, lógicamente el BANS va a ser más alto. Si los cash flows, la diferencia entre cobro y pago son más altos, la TIR va a ser más alta, la TIR neta. Considero que en todo momento estamos hablando de variables que sin necesidad de una memorización, que no es el objetivo de estas clases técnicas, podamos comprender que si la diferencia entre los cobros y pagos en una empresa es mayor, por ejemplo, si hay un negocio que cuenta con un margen muy importante, pues sus cash flows, porque el valor añadido de su producto es muy alto, porque resulta que la empresa es muy eficiente, sus cash flows van a ser más altos. Es decir, la diferencia entre lo que cobran y lo que pagan cada año es más alta. Por una cuestión de lógica es que la rentabilidad de ese proyecto va a ser mayor. En ese sentido, la fórmula financiera ya la hemos explicado antes, o sea que volvemos a visualizarla para recordar cómo influían coste de inversión, coste medio ponderado de capital, en el denominador por lo tanto restando y como sumando en los numeradores los cursos 1. Por lo tanto, si quieren en este momento, podrían en algún momento detener la clase y observar con estas fórmulas las relaciones que hemos visto previamente. Pasamos para concluir lo que sería la explicación del cálculo del cash flow, que insisto, esta explicación es para comprender el sentido que tienen los diferentes indicadores y los cálculos, no tiene como intención que tengamos que calcularlas de manera manual. Pero estamos hablando de cobros menos pagos. Puede parecer en algún momento, recordando la cuenta de resultados de análisis económico estático, que estamos haciendo lo mismo, pero es que estamos conviniendo de que todos los ingresos se están cobrando en el mismo año, que todas las ventas se están cobrando en el mismo año, la hemos considerado de manera pospagable, una convención para poder calcular, y por otra parte también lo hemos hecho lo mismo con los costes variables. Sin embargo, veremos que aquí no existirán gastos como las amortizaciones porque no son un pago, y por otra parte observaremos que no están los intereses porque el cash flow, recuerdo, es una variable de activo. Las ventas, ¿cómo se calcula el cash flow de cada uno de los años? Volvemos a lo mismo, tenemos una cuenta escalar, en este caso de cash flow, no de resultado, y volvemos a lo mismo. Las ventas participan, lo pondríamos de color, aparecería de color verde, y vamos a utilizarlo, aparecería de color verde. Mientras que los pagos aparecerían de color rojo. Cuando no pongo ni verde ni rojo es por el hecho de que es un cálculo intermedio que utilizamos para ir comprendiendo cómo se van obteniendo los cálculos. Las ventas siguen procediendo de aquellos datos de las líneas de explotación que introducimos en la clase número 2 cuando hablábamos de los datos de explotación, y en el caso de los costes variables proceden también de esos datos de línea de explotación. Hasta ahora mismo el cálculo es el mismo que la cuenta de resultados. Continuamos. Los costes fijos operativos, que serían un cobro o un pago, pues lógicamente suponen una salida de dinero para la empresa. Y en ese sentido, esa salida de dinero, ese desembolso por los costes, lo consideramos también como un pago, y volvemos a hacer los mismos cálculos que se hacían al principio de la cuenta de resultados. Va a ir variando poco a poco. También proceden de los datos de explotación, insisto, sueldo y salario, alquileres, por otra parte también agua, electricidad, telefonía, etcétera, etcétera. El cash flow antes de impuestos, la diferencia entre los cobros y los pagos antes de impuestos es la diferencia entre ¿qué? Entre el margen bruto y los costes fijos operativos. 3 menos 4. Las amortizaciones, aquí la duda estaría, vamos a ver, si hemos dicho que estamos hablando de pagos, las amortizaciones no son un pago, nunca son un pago. Las amortizaciones que son un gasto diferido de un pago que hicimos importante al principio de las inversiones. Sin embargo, tanto las amortizaciones como los gastos iniciales
no amortizables como los stocks de seguridad, yo no voy a ponerle en ningún momento un color rojo, porque no son pagos. Se están utilizando como un sistema para poder calcular la base del cálculo de los impuestos, porque los impuestos en España no se pagan en función de cobros menos pagos, sino en función de ingresos menos gastos. Por lo tanto, las amortizaciones, los gastos iniciales amortizables y el stock de seguridad, que proceden los tres del plan de inversión, van a permitirme la base inicial del cálculo de los impuestos, que se da la diferencia entre ¿qué? Entre el 5, el cash flow antes de impuestos, el 6, el 7 y el 8. Por lo tanto, lo que van a permitirme es decir, estas son las bases de los impuestos. En este caso, hacemos lo mismo que hacíamos con el caso de la cuenta de resultados. Si existe una base negativa de ejercicios anteriores, va a compensar con bases positivas de ejercicios posteriores. Si desde el primer momento la base es positiva, la base de los impuestos es positiva, voy a tener que pagar impuestos. Pero si tengo bases negativas en los primeros años, eso me va a permitir obtener una compensación de bases imponibles. La base imponible, insistimos, es la base sobre la cual se pagan los impuestos. Por otra parte, una vez que tenemos esas bases negativas de ejercicios anteriores, tenemos, en el caso de que existan, y tenemos la base inicial menos las bases negativas de los ejercicios anteriores, tendremos la base definitiva para el cálculo de los impuestos. Dirán, no sigue estableciendo los puntos rojos y los puntos verdes. Es que todos estos ajustes son ajustes de naturaleza fiscal, que es decir, tienen que ver con el pago de los impuestos, no tienen que ver con cobros menos pagos. El pago que va a generar va a ser ¿qué? El pago que va a generar va a ser el impuesto. Y el impuesto se calcula como el tipo impositivo que obteníamos en los datos de la explotación como otro dato de la explotación, multiplicado por 11, que sería la base definitiva de ¿qué? Del cálculo de los impuestos, la base sobre la que pagamos impuestos. En ese caso nosotros nos encontraríamos el 12, que sería impuesto, un pago, y después tenemos también que el IVA de la inversión, que es un IVA bastante importante, la diferencia que hay entre el valor con IVA y el valor sin IVA de la inversión inicial, vamos a poder recuperarlo al final del primer año, lo vamos a poder recuperar como un cobro. Por eso esta recuperación de IVA solo aparecerá el primer año. Igual que solo aparecerá el primer año, lo mismo que ocurría con la cuenta de resultados, solo aparecerá el primer año, solo el primer año, año 1, lo mismo ocurre aquí y lo mismo ocurre aquí. Porque la amortización, no las amortizaciones, sino lo que serían los gastos iniciales no amortizables y el stock de seguridad. Las amortizaciones sí se producen año a año, ¿de acuerdo? En función del periodo de amortización que establezcamos. Vuelvo a lo mismo, las amortizaciones también van a ser calculadas automáticamente por el sistema, porque lo que hemos hecho, aunque la ley permite establecer una horquilla en horizonte de amortización, el número de años en amortizar, nosotros hemos establecido para automatizar todos los cálculos, hemos establecido un número de años prudenciales, por ejemplo, a las construcciones 20 años, a la maquinaria 5 años, en función del periodo de amortización. El cash flow después de impuestos es muy importante, porque esto suele ser un fallo técnico que se suele ocurrir. Como todos estos cálculos han servido para calcular los impuestos, el pago lo tenemos aquí, el otro cobro lo tenemos aquí, por lo tanto el cash flow después de impuestos será el cash flow antes de impuestos, 5 en el escalón, menos el 12, que serían los impuestos, más el 13, que sería el cash flow después de impuestos. Como ven, es un cálculo bastante complejo desde el punto de vista de ir teniendo muchas cuestiones en consideración. Creo que es fácil de comprender, cobros menos pagos, teniendo en cuenta elementos que tienen que ver con la explotación de la empresa, con elementos que tienen que ver con lo que sería, en este caso, sin elementos que tienen que ver con la financiación de la empresa, porque en ningún caso estamos viendo un pago que es muy evidente, que son los intereses. Recordamos, ¿por qué? Porque para evitar una doble contabilización, para hacer el BAN y poder actualizar con el coste medio ponderado de capital, que es una medida de financiación, lo que hacemos es que consideramos variables que son de activo y variables que son de pasivo. Una variable de activo sería el coste de inversión, la otra variable de activo sería el cash flow y la variable de pasivo sería el coste medio ponderado de capital. Es el motivo por el cual los intereses, que es evidente que es un pago de cada uno de los años, los intereses de los préstamos no estén computados en el cash flow, cuidado, en el cash flow para calcular el análisis económico dinámico. De ahí la complejidad técnica de la que hablaba y de que lógicamente requiera un conocimiento expreso de estas circunstancias.
Una vez que tenemos el cash flow, me gustaría hacer una parte, es decir, hasta ahora mismo ya habríamos visto el cash flow, habríamos visto de dónde procede el coste de inversión, habríamos visto dónde procede el coste medio ponderado de capital. Pero una vez que hemos visto precisamente cada una de estas variables, pues resulta que el planteamiento sería comprender qué quiere decir eso de actualizar y qué quiere decir eso de deflactar. A mí me parece bastante importante porque eso puede permitirnos comprender por qué hablamos aquí de rentabilidad económica dinámica. ¿Por qué consideramos el distinto valor que tiene el dinero a lo largo del tiempo? Eso lo hacemos gracias al coste medio ponderado de capital. Actualizar. Por ejemplo, muchos cálculos del BAN que se realizan sin deflactar, por lo tanto son valores de análisis económico dinámico, pero no consideran la subida de los precios a lo largo del año, no consideran la tasa de la inflación. Por lo tanto, ¿qué es deflactar? Deflactar lo hacemos en cada uno de los cash flow, es decir, automáticamente en la tabla lo que hemos utilizado es la tasa de inflación. Recuerdo que la tasa de inflación la utilizábamos como otros datos de explotación, clase técnica número 2 de esta serie de clases sobre viabilidad económica y financiera. Y lo que hace la tasa de inflación, deflactar quiere decir pasar los precios, o sea, un valor que está en precios del año 2 lo pasamos a precios del año 0. Por ejemplo, en el caso del Q1, el Q1 deflactado sería el Q1 sin deflactar, o sea, el cálculo que hemos hecho anteriormente, dividido entre 1 más la tasa de la inflación. La tasa de inflación, recuerdo que la habíamos introducido en otros datos de la explotación. Q2 deflactado sería Q2 partido 1 más la tasa de la inflación elevado al cuadrado. No estoy hablando del coste medio ponderado de capital, eso es actualizar, estamos deflactando. Y en ese caso, Q6, por ejemplo, sería Q6 partido 1 más la tasa de la inflación, llevado 6 veces para ponerlo a precios de ¿qué? A precios del año 0. Actualizar todos los cálculos referidos a la inversión se consideran en valores del año 0 porque la decisión no la tomamos en el año 15, la estamos tomando en el año 0. En el momento inicial, en el momento en el cual estamos tomando esa decisión. Yo siempre me gusta poner un símil y es que cuando estamos deflactando a los cash flow, a mí me gusta poner alumnos como cash flow a lo largo de la clase, y le digo a los alumnos que son cash flows que todavía no se han deflactado. Entonces lo que hago es que pongo la música, por ejemplo, de Juan Luis Guerra que dice el coste de la vida, sube otra vez, y entonces lo que estoy diciendo es que cuando estamos deflactando lo que estamos haciendo es corregir los cash flows poniéndoles a precios constantes. ¿A precios de qué? Del momento 0. Y lo que hacemos es que hacemos con una especie de vibración donde la gente comprende que esa vibración minora los cash flows. Siempre y cuando tengamos tasas de inflación positivas. O sea, una deflación sabemos que es algo extraordinario en una economía, salvo en economías como la japonesa, por ejemplo. En este caso, eso es deflactar. Deflactar es pasar a precios del momento 0. No es lo mismo que actualizar. Actualizar es considerar el distinto valor que tiene el dinero en el año 1, en el año 2, en el año 3. Y eso se hace actualizando con el coste medio ponderado de capital. Por eso, si habíamos deflactado, ya hemos quitado, ya hemos minorado esos cash flows, ya habíamos aplicado aquella canción del coste de la vida, sube otra vez, de Juan Luis Guerra, y por otra parte, cuando lo que hacemos es llevar los cash flows deflactados al momento 0 para compararlos con el coste de inversión y calcular el BAN, en ese caso lo que estamos haciendo es corregir la pérdida de valor que tiene el dinero de un año a otro y pasarlo ¿a qué? Pasarlo al momento 0. ¿Por qué corregir? Porque siempre hemos dicho que cuando a alguien, por ejemplo, le ha tocado un premio en pesetas, ¿no? De 200.000 pesetas en los años 60, pues lógicamente decimos, a día de hoy sería tanto, porque lo que estamos haciendo es no actualizar, sino capitalizar. Sin embargo, cuando lo que hacemos es corregir para llevar al momento 0, lo que hacemos es dividir, y lo dividimos con el coste de ¿qué? Con el coste de la financiación. Esta es una de las ventajas a día de hoy de que el coste del medio punto de capital suele ser bastante bajo en la empresa y eso está permitiendo que por esa parte, considerando solo ese fenómeno, resulta que los proyectos resultan más viables. ¿Qué canción pongo aquí? Pues la canción lo que hago con los alumnos es que los cash flows nos los llevamos al momento 0. Este es el cash flow del momento 15, del momento 14, 13, nos lo estamos llevando todo entero al momento 0. ¿Por qué al momento 0? Porque lo que estamos haciendo y van bailando. Cuando van bailando hasta el momento 0 los cash flow, resulta que lo que estamos haciendo es aplicando aquella canción mítica que canta Lisa Minnelli en Cabaret, que es Money, Money, Money. O sea, esa canción, el Money, Money, lo que hace es ver el coste del dinero a lo largo del tiempo. Que no es lo mismo que hablar de qué, del coste de la vida. Y el coste de la vida quiere decir la subida de precio.
Por lo tanto, ¿qué hemos hecho? Hemos corregido y hemos conseguido de ese modo el análisis más sofisticado desde el punto de vista técnico que el análisis económico-económico. Con esa fórmula que era BAN igual a un coste, volvemos para ver la fórmula y con ello concluimos, BAN igual al menos el coste de inversión en el momento cero, por eso no actualizamos ni deflactamos, con un cash flow real, quiere decir deflactado, dividido entre 1 más la tasa de la inflación, dividido a su vez entre 1 más coste medio ponderado de capital para llevar el valor al momento cero. El Q2 real, deflactado 2 años, con el 1 más dividido entre 1 más tasa de inflación elevado a 2, y por otra parte, ahí aplicaríamos la canción de Juan Luis Guerra, el coste de la vida sube otra vez, solo a esta parte de aquí, y a partir de aquí, cuando nos lo llevamos al momento 2, es llevarnos los cash flow para compararlo en el momento inicial con lo que sería el coste de la inversión. Si todos los cash flow actualizados y deflactados, corregidos con la subida de precios y corregidos también con el valor del dinero, el valor que el dinero tiene a lo largo del tiempo, el coste de la financiación, si toda esa suma ya actualizada, considerada en el momento cero, suma más que el coste de inversión, pues querrá decir que lo que ha generado el proyecto, corregido con el coste de la deuda, con el coste de la financiación, supera el coste de la inversión y por lo tanto podremos decir que el BAN es mayor que cero. El sistema de una clase grabada para explicar el BAN permite en todo momento, lógicamente, detener, parar y siempre tenemos la posibilidad de apoyarnos en los elementos tradicionales, por llamarlo de algún modo, que son elementos redactados, elementos escritos, los que aparecen en el manual.